Hubo un momento cuando Luis nos mostró ese video que me llegó muchísimo. Me llegó muchísimo porque es un momento que estoy viviendo que es muy semejante a lo que Gina expresaba y que en definitiva, bueno, pues no lo había, no está contemplado dentro de lo que voy a hablar, pero sí está contemplado, porque es justo el proceso en el que estoy viviendo yo y que de ese sí pensaba compartirles. Entonces, les cuento el antecedente, ¿no? Igual que Gina, pues me he mudado de país, he tomado la decisión de venirme a Canadá a vivir, vengo con mi pequeño hijo de 8 años. Tengo 2 hijos más, uno de 13 y el otro de 11 que están viviendo en México, por lo cual ahora estoy separada de mi familia. Y durante este proceso, el tomar la decisión de venirme hacia acá, pues bueno, fue vender todas mis cosas, fue vender mi coche, vender todo lo que tengo, dejar el trabajo y emprender. Tengo aquí ya 3 meses y las cosas no son tan sencillas como parecen. Entonces, aquí es donde empezaron a surgir como estas dudas y esta cuestión que bien a bien Luis nos dejó ver sobre la resiliencia y en la importancia que de pronto tiene en lo personal el poder construir desde fondo un mundo emocional mucho más fortalecido. Porque cuando empiezas a fortalecer tu mundo, lo que tienes son herramientas. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Y ok, ¿qué pasa en mi vida cuando sí acepto un cambio? Ya me presentaron, yo soy Alfa Costa, soy coach en inteligencia emocional y también soy facilitadora de Morex, por lo cual me voy a saltar la explicación de bien a bien lo que soy y cómo empecé y por qué estoy aquí parada. Vamos a hablar de lo que es el cambio. El cambio en realidad es una transformación, porque fíjate que cuando nosotros estamos inmersos en una cotidianidad, pareciera que nada se mueve, pareciera que todo es fijo, pero en realidad no es así, porque la vida presenta muchos cambios. De hecho, el cambio es constante, el cambio viene de moverse y nosotros nos movemos todos los días. Todos los días tomamos pequeñas decisiones. Incluso a veces cuando nosotros estamos paralizados y no queremos tomar una decisión, eso es tomar una decisión. O sea, el querer quedarte quieto, el quedarte como estático ante una situación es también tomar una decisión. Entonces, una de las cosas importantes que necesitamos observar es justamente eso, que todo cambia y cambia constantemente. Y para empezar como a entender ¿a qué se refiere esta cuestión del cambio? Vamos a hablar de los tipos de cambio que existen. Hay dos. El cambio que tú lo generas y que tú quieres, ¿no? En este caso, por ejemplo, de lo que les hablé en un principio, yo decidí que me quería cambiar de país. Es algo que yo deseaba. Ahí había una motivación detrás. Pero también hay cambios que se nos presentan y no dependen de nosotros. Hay situaciones como las que explicaba Luis que pueden estar fuera de nuestro poder de decisión o de nuestro deseo de que esas cosas sucedan, como la muerte, como una enfermedad, como una catástrofe, como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, e incluso un divorcio, incluso, ya lo veremos más adelante, pero cosas como mucho más cercanas a aquello que tú no deseabas. Tú estás feliz en donde estás ahorita, estás viviendo lo que estás disfrutando y de pronto este cambio, este mover de un punto a otro es lo que te puede afectar. Entonces, estas situaciones tienen que ver con, por ejemplo, la maternidad. Muchas mujeres pueden ver eso como una bendición, pero muchas otras lo pueden ver como algo que no me impide, como bien decía Gina, ¿no? Yo tuve como esa disyuntiva porque ahora reconozco 25 años después, o a lo mejor cuando mi hija nació, que era un ser hermoso y yo estaba feliz de estar embarazada porque estuve enamorada del papá, pero era algo que atoraba mi trabajo, o sea, atoraba mi carrera y también estaba enamorada de mi profesión.
Entonces, un cambio de trabajo también puede ser algo que tú provoques, algo que tú deseas, o también puede ser algo que es inesperado y que tú no deseas moverte de ahí, ¿no? Ya sea que te despidan o ya sea que, no sé, te ofrezcan otra plaza o te manden a otro lugar o te manden a otra compañía o te manden fuera de México. ¿No? Entonces hay que moverse forzosamente. Entonces es un cambio que tú no deseas. Una mudanza, por lo pronto, pues evidentemente también tiene como estas dos vertientes. Un divorcio también es así. Hay veces que igual hay personas que no desean el divorcio, hay conflictos muy fuertes, pero la persona está enamorada o está necesitada de estar en esa relación por los hijos, por muchas situaciones por las cuales yo no deseo moverme de ahí y sin embargo está pasando y eso me está afectando. O deseo divorciarme, quiero divorciarme y entonces estoy dispuesta a vivir el proceso de lo que va a venir después, sobre todo sabiendo que tengo amigas o amistades o hermanos o hermanas que están pasando por un proceso así y que las cosas como se vienen no se ven tan fáciles, pero bueno, tendré como la fortaleza para poder afrontar aquello que viene. La muerte, evidentemente, es algo que muchas personas no desean, pero habrá otras que sí lo desean, porque ya mi mamá está sufriendo demasiado o yo estoy en una enfermedad que ya no quiero vivir y para mí la muerte es la mejor opción, entonces sí deseo llegar hacia allá, sí deseo dar ese paso, pero ahora, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me despido de lo que está acá? ¿No? La enfermedad, pues también, evidentemente, es algo que también tiene dos vertientes. En mi caso, por ejemplo, yo tuve COVID el año pasado y yo lo vi como una bendición, porque de entrada, bueno, pues fue a sentarme y observar la debilidad y la vulnerabilidad en la cual el ser humano existe y que gracias a eso y gracias además de que yo sentí que fue algo benevolente, no fue algo que me llevara hasta el hospital, porque en un principio hubo un miedo y tuve que hacer todo un trabajo que fue muy distinto al trabajo del cual voy a hablar ahora. Había otras vertientes, había quizá otras herramientas y quizá ciertos componentes emocionales no estaban en la misma posición donde están ahora. Y bueno, un nuevo cargo profesional, evidentemente que también es un cambio que puede tener estas dos vertientes. Entonces, los factores que influyen en un cambio tienen que ver con lo que nos mueve, o sea, ese evento hacia dónde nos lleva, hacia dónde vamos a ir, cómo se pinta el futuro, qué es lo que necesito hacer para que eso o tenga que ver con aquello que me motivó y entonces yo pueda alcanzarlo, ¿no? O no quiero ese cambio y entonces cómo me va a empezar a afectar y qué es lo que necesito hacer. Evidentemente, tu historia personal también influye. Ya Luis había comentado esta cuestión de las heridas y cómo de pronto una persona o dos hermanos pueden tener una manera distinta de asumir un cambio, de asimilar el cambio, viniendo de la misma familia y teniendo al mismo padre y a la misma madre y teniendo la misma experiencia. Entonces, mucho tiene que ver con nuestro temperamento, con la formación de nuestra personalidad. Evidentemente, aquí entran las fortalezas que nosotros tenemos como herramientas para llegar en definitiva a encontrar esa resiliencia. El grado de insatisfacción tiene mucho que ver con aquello que me está dejando estos cambios y que si son algo que yo deseaba, pero la forma en la que se está dando no es una forma que vaya fluyendo, entonces voy a empezar a tener distintos grados de insatisfacción con respecto a que aquello incluso yo deseaba, ¿no? O al revés igual también, si es algo que yo no deseaba, entonces estos grados de insatisfacción son cada vez más grandes. El enfrentarme en un divorcio que yo no deseaba, observar que hay posibilidades de que mi exmarido no me deje, ¿no? O que mi marido en este caso comprenda que es mucho mejor estar juntos. Entonces observo que cada vez más él cuando se aleja y no ve la posibilidad de seguir juntos, pues mi grado de insatisfacción cada vez va a ser mucho, mucho más grande. Esta voluntad del cambio sí tiene que ver con aquello que nosotros deseamos, aquello de que nosotros como queremos lograr, queremos conquistar, porque observa que eso, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero pareciera
pareciera que encierra solamente pensamientos y emociones y estados de ánimo positivos. Pero ahora vamos a descubrir que no lo es del todo, porque absolutamente todo cambio implica un proceso. Los costos emocionales del cambio. Esto es definitivamente salir de nuestra zona de confort, porque cuando nosotros vivimos en una zona de confort, entonces nuestra realidad, ¿no?, es que no nos estamos moviendo. Estamos acostumbrados a que el pequeño movimiento que existe, porque como dije hace rato, la vida constantemente se va moviendo, es un movimiento que nosotros conocemos y entonces nos sentimos cómodos con ello. Pero cuando el cambio implica que yo tenga que salir de mi zona de confort, entonces hay costos que yo necesito o pagar amablemente y alegremente y gustosamente, o en definitiva querer resistirme a ellos, no querer cambiar, no querer hacerlo, no querer tocarlo. Pero la invitación es cada vez más grande y el impulso de ir hacia salir de mi zona de confort es cada vez mucho, mucho más fuerte. Entonces es cuando nosotros comenzamos a tener un impacto. Y esto es muy bonito, porque aquí es donde nosotros pensamos en que cuando yo quiero algo, yo quiero lograr cambiar de carrera o quiero abrir una empresa, ¿no? Es algo positivo, es algo que todo el mundo diría, wow, sí, qué increíble, y te va a ir súper bien, y ve, y lo vas a conquistar, y lo vas a lograr, y entonces tú te imaginas que vas a estar completamente satisfecha, y te vas a sentir plena, y te vas a sentir gozosa, y no te das cuenta que en realidad todo esto que te va a empezar a suceder va a impactar en tu mundo emocional. Y entonces va a empezar a crear situaciones o va a empezar a crear emociones que de pronto vas a decir, oye, pero ¿por qué si era algo que yo deseaba, estoy viviendo esta situación? O estoy viviéndolo de esta manera. Entonces, esto nos lleva a ver cuáles son estas como emociones, estos estados de ánimo que pueden surgir con estos cambios. Evidentemente, pues está la alegría, ¿no? Está la motivación, la confianza, el regocijo, el entusiasmo, la fortaleza. Pero del otro lado también tenemos la ansiedad, la irritabilidad, el sentimiento de parálisis, de que ya no quiero avanzar, ya no quiero seguir. El desenfoque, ya no sé ni a dónde iba, ¿no? El miedo, la tristeza, la vulnerabilidad y la frustración. En esto que puse aquí, para mí fue como una gran descubrimiento, una gran epifanía cuando hice este slide, porque justamente todo esto que veo como estados de ánimo es lo que yo he estado atravesando. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible hace 2 semanas? ¿Cómo es posible que teniendo tantas herramientas emocionales, esté yo empezando a sentir la ansiedad o la irritabilidad? ¿No? O ¿por qué no puedo avanzar? O sea, ¿por qué no puedo mandar un papel, un bloque de papeles? ¿Por qué no puedo? Si es tan sencillo como agarrar e ir al correo y decir, bueno, aquí están los papeles, ya los envío. No puedo. No he podido dar el paso para hacerlo. Entonces, obviamente eso, pues me llena de enojo, me llena de frustración, estoy paralizada, no alcanzo a ver, ¿no? Entonces, mi mundo emocional ha sido un sube y baja. Y entonces, aquí es donde la mayor parte de las personas nos perdemos, porque lo que queremos evitar son estas emociones. Queremos estar bien siempre y no se puede. Porque la ansiedad, la irritabilidad, el sentimiento de parálisis, el desenfoque, el miedo, la tristeza, la vulnerabilidad y la frustración son emociones. Eso significa que nosotros vamos a tener la capacidad siempre de poder sentirlas. Y cuando hablo de esa capacidad es que necesitamos reconocerlas, darles su lugar y transitarlas. Y aquí es donde la mayor parte de las personas nos perdemos, porque no queremos transitarlas. A veces porque decimos, no es que yo no me puedo quedar en eso, no lo quiero ver, lo evado, lo minimizo, lo oculto, me niego a ello. Y muchas otras me estanco en esa emoción, me paralizo y me quedo en esa emoción. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que hay dos maneras en las que podemos percibir el cambio
cuando es inquietante. Una, porque estoy perdiendo o dejando algo. O porque dudo de mi capacidad para resolverlo. Es por eso que por esta inquietud ante el cambio empieza a surgir en mí. Y fíjate aquí que viene lo interesante. Absolutamente todo cambio lleva un proceso, como mencionamos hace rato. Y el proceso es un proceso de duelo. Es un proceso donde no sé qué va a pasar y yo me lleno de dudas. Es un proceso de no sé cómo voy a actuar, cómo lo puedo resolver. Quizá yo no tengo esas habilidades. Quizá voy a perder relaciones y quizá piense que esto que me está sucediendo es para siempre, ya sea una enfermedad, ya sea un divorcio, ya sea una mudanza, ya sea un cambio que puede ser positivo. Porque hay muchas personas que dicen, yo le tengo miedo al éxito, le tengo miedo a triunfar, porque no sé qué va a pasar, porque yo no sé si voy a poder sostener. Luis mencionaba un ejemplo que a mí se me hizo maravilloso, ¿no? Esta mentalidad de carencia, de saber que una persona ha vivido un proceso de cambio donde perdió, pero ahora está trabajando y ahora está generando y no se siente seguro en un restaurante como para poder decir, voy a pagar porque tengo trabajo, sino tengo que mirar el menú para ver si me alcanza, ¿no? Entonces, todas estas emociones nos suceden y nos pasan y es importante saber que así es, que necesito transitarlo, que estas dudas me van a llegar, que esto es parte de un proceso y que el proceso tiene que ver con el duelo. Y entonces, fíjate, cuando nosotros hablamos del duelo, normalmente pensamos que es por una pérdida. O sea, ¿cómo me vas a hablar de un duelo cuando yo lo que quiero es tener una empresa? Cuando yo lo que quiero es triunfar, cuando lo que yo quiero es salir adelante. Pues porque te estás moviendo y en este mover hay una pérdida. Por ejemplo, cuando tú quieres tener esta mega empresa y entonces haces una inversión de capital, esa inversión de capital antes la tenías y después ya no. Entonces perdiste el capital, que ese capital puede estar en un riesgo, pero tú no lo sabes. Sin embargo, el tomar la decisión de poner el capital en inversión hace que tú lo que tenías antes, que era una seguridad, ahora ya no la tienes. Y entonces aquí es donde empieza lo importante para hacer este trabajo de cómo empezar a aceptar los cambios. Y comienza descubriendo y teniendo esta gran herramienta de saber que lo que estás viviendo es un duelo. Entonces vas a comenzar con una negación, y después vas a irte a una inmovilidad, después vas a pasar al enojo, que es la parte principal de cuando empiezas a moverte en el proceso de duelo, después vas a llegar a una negociación, vas a pasar por la tristeza, vas a bajar hasta una depresión y después vas a subir a una asimilación. Si vemos esto, es lo que Luis nos puso en esta tierra y sí es lo que él manejó con estas emociones que te llevan hacia abajo, pero que después te llevan hacia arriba. Entonces, aquí está para mí el secreto. Descubrir y saber que el vivir un proceso de duelo es algo que se tiene que transitar, que no va a estar para toda la vida ese tipo de emociones que tú estás teniendo. Que al final, cuando tú empieces a asimilar, es que la resiliencia habrá llegado a tu vida y es que tú habrás podido aceptar que el cambio es. Entonces, si tú te estás divorciando, por ejemplo, y sabes que va a ser un proceso difícil, duro, de pleitos, de enojo, de miedo, de emociones desde me van a quitar a mis hijos, este desgraciado infeliz gusano yo lo quiero matar porque me ha hecho no sé qué tantas cosas. Todo eso es parte de un proceso que no tiene nada que ver con el cambio, tiene que ver con el divorcio. Entonces, si tú puedes separar que lo que estás viviendo son dos cosas. Una, el proceso de un divorcio donde todas las parejas van a estar en este estira y afloje y pleito por muchas cosas, porque se movió su mundo. Y el otro es el proceso del cambio que tiene estas fases. Y que vas a transitar por cada una de ellas. Y como bien dicen en el duelo, es mejor vivirlas todas. Es necesario
y es importante para nosotros vivir cada una de esas etapas. Entonces, ve lo que hace la inmovilidad. Ve lo que hace la pérdida. Cuando tú dices, no, aquí no pasa nada, yo puedo, yo sé que yo puedo y ahí me voy y me lanzo porque es algo que yo deseo. Es algo que yo deseo y voy y me lanzo. No pasa nada, yo puedo sola y lo voy a lograr. Y entonces viene esta ira porque las cosas no salen como tú pensabas, no son tan sencillas como tú pensabas. La realidad con la que te estás enfrentando es distinta. Y entonces vienen estos sentimientos de frustración y de impotencia y de mejor me regreso. O en mi caso, ¿no? De cómo yo viví este proceso. Mejor me regreso, ¿para qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿para qué la padezco? Y entonces empiezan, no, pero ¿cómo me voy a dar por vencida? Y entonces empieza toda una lucha de emociones y pensamientos que me van llevando de la ira a esta negociación, ¿no? Esta negociación de, híjole, ojalá parezca el hada madrina o el hado padrino y me diga, por aquí va, por aquí es, pero yo no me puedo mover. Yo no he podido dar los pasos que necesito dar, ¿no? Entonces espero a que las cosas cambien, pero para regresar a como estaba antes. Y que entonces tenga otra vez esa seguridad que antes podía yo tener. Y entonces en esta negociación es como, por ejemplo, cuando estamos enfermos y decimos, no, ya me dijeron que esta enfermedad se puede curar con chochitos y entonces voy y busco a la de los chochitos. Y busco posibilidades, pero fíjate que no está mal, al contrario, es algo que está bien porque lo necesitamos vivir. Entonces, ve y busca los chochitos, ve y busca lo que a ti te permita vivir en la negociación de este proceso de cambio que estás viviendo. Fíjate, puede ser que tu cambio sea muy pequeño. Entonces, todas estas fases del duelo serán en proporción al nivel emocional, al impacto emocional que tú estés recibiendo. Si el impacto emocional es muy pequeño, pues entonces todas estas fases serán chiquitas, o sea, las emociones que tú transitarás en esto es pequeño. Pero si tu cambio y el impacto emocional que tú estás recibiendo en este cambio es muy grande, las emociones también van a ser muy grandes. Entonces, aquí van a ser muy claras todas estas emociones. Entonces, cuando tú llegas justamente a esta angustia, vive la angustia. Está bien vivirla. Cuando tú llegas a esta tristeza, transita la tristeza. Quédate acostada un día, no te va a pasar nada. Porque dentro de ese escucharte y escuchar tu cuerpo y sentir tu propia necesidad es donde tú vas a empezar a encontrar las cosas. O sea, que esto que estamos hablando ahorita es algo importantísimo de vivir. Es importantísimo, es vital. Y como ves, no tiene, claro, tiene mucho que ver con un duelo de muerte, porque por ahí fue donde nació, donde descubrimos que el duelo tiene estas fases. Cuando alguien muere y la persona que se queda en la vida va a atravesar este proceso. Pero darnos cuenta que también tiene que ver con la pérdida y que la pérdida puede ser cualquier cosa. Hasta la pérdida de un arete que fue muy significativo para ti, vas a transitar por todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas tú a llegar a esta recuperación, a esta asimilación, lo que va a suceder es que vas a empezar a encontrar certezas. Y puede ser en cuestión, en mi caso ha sido muy rápido, o sea, día tras día he encontrado una certeza. Ayer yo estaba, de verdad, tuve que dar una conferencia para mujeres, de mujeres emocionalmente responsables, y yo me sentía ridícula en un momento porque dije, ¿cómo les puedo estar hablando de bienestar emocional cuando yo me estoy destrozándose? En la mañana me la pasé llorando porque un abogado me dijo que no iba a haber manera de que yo le diera la nacionalidad a mi hijo tal cual yo pensaba que iba a ser, y entonces yo ya me lo imaginaba que me lo iban a quitar y que se iba a regresar a México, y entonces yo qué voy a hacer, y ya sabes, o sea, todo lo que uno va construyendo que se hace grandote emocionalmente, ¿no? O sea, ve cuánto ha pasado, 24 horas. Hoy en la mañana amanecí con claridad, hablé con otra persona, todo lo que me dijo me centró, porque yo ya estoy viviendo en este vaivén. O sea, yo ya estoy dentro de la depresión hacia la asimilación. Y ahí estoy, dando vueltas en este vaivén. Lo importante, como siempre, es no estancarse.
Porque cuando te estancas es donde tú te quedas otra vez en una zona de confort y que no te va a dejar nada bueno. Porque justo aquí, en esta parte donde está la depresión, es donde nace el victimismo, ¿no? Y entonces, acá, en esta pirámide, es muy importante hablar de lo que nosotros metemos en este cambio, ¿no? O sea, a veces no queremos hacerlo porque no conocemos, que ese es mi caso. No tengo idea porque estoy en un país que no conozco, ¿no? Estoy en un lugar donde no tengo esta red de la que hablaba Luis, no la tengo aquí. Mi red está en México, pero no la puedo utilizar emocionalmente, pero para que me dé la certeza de lo que yo requiero para avanzar, no puedo. Y aquí las cosas son muy lentas. O sea, si nosotras pensábamos que en México, nosotras o nosotros pensábamos que en México hay burocracia, no, bueno, quiero decirte que se supone que este es un país de primer mundo y aquí hay mucho más burocracia, ¿no? Yo parece que vivo en un pueblo muy, muy grande, donde todo es muy lento, ¿no? Y donde no hay certeza. Entonces yo me siento caminando en el fango, en el lodo, no puedo dar pasos certeros. Entonces, no, como no conozco, no, me resisto a este cambio, porque no sé cómo dar el paso. Entonces, no hago las llamadas, no mando el paquete, me distraigo en otras cosas, me desenfoco, ¿no? Todas esas cosas las vas atravesando. O porque no puedes, porque igual conoces el proyecto y percibes que tú no eres capaz de hacer ese cambio, de generar esta movilidad, de salirte de ahí. Sabes que no eres capaz. Y por eso es que creo que todas las que vivimos, todas y todos los que vivimos MER, ha sido una fortuna y un regalo para nuestras vidas. Y aquí yo constato que sí puedes transformar tu vida cuando vives un entrenamiento como el que hemos vivido. Porque te da herramientas de saber que puedes. Que esta partecita de la pirámide, esta resistencia que tú puedes tener ante un cambio, está solamente aquí. Es mental. Porque sabes perfecto que sí puedes. Y aquí también es donde reside esta cuestión donde nos podemos acomodar fácilmente en el victimismo. Ah, no, pues es que está pesado, no, sí, está bien pesado, mejor me regreso. No, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Porque a la vecina que le fue re bien, ya tiene todo, hasta los hijos los tiene acá, todos, ¿no? ¿Y por qué a mí no? Aquí es donde puedes caer en esta facilidad de acomodarnos en algo que ya conocimos alguna vez, que pudimos salir de ahí, que pudimos encontrar nuestras propias herramientas y construir con lo que encontramos una historia diferente. Y el otro es no querer. Y este también es muy importante tenerlo en claro. Porque cuando no quieres y te estás obligando, ¿no? Entonces puedes generar desde resentimientos hasta resignación, que ya hablamos, bueno, ya lo hemos vivido, que no es lo mismo, aceptación. Resignarte es decir, bueno, pues ya, ¿verdad? Pues ya ¿qué hago? Ya le hice de todo y no, nomás no se pudo. Pero la aceptación tiene que ver con otro proceso. Tiene que ver con la capacidad de saber que las cosas son así y que si yo puedo hacer algo para cambiarlo, está en mis manos y lo voy a hacer. Pero si yo no lo puedo cambiar, no está en mis manos y no lo voy a cambiar. Entonces, tener claridad de no querer hacerlo es muy importante, porque también te va a dar como la capacidad de enfocarte en lo entonces, en lo que sí puedes hacer, en lo que sí es para ti. ¿Qué de toda esta situación que está pasando, que yo no la quiero, sí puedo rescatar para mi propio bienestar? ¿Y cómo me acerco a la aceptación? ¿Qué pasos? ¿Cuáles son las acciones a seguir? Una de las cosas que para mí fue, esto que yo les regalé de lo del duelo, fue una clase magistral que nosotros tuvimos
como facilitadores y que evidentemente para mí en el momento en que lo estoy viviendo fue un gran regalo. A través de eso hice después un taller que le llamé La naturaleza del cambio y obviamente que hablé de esta gran herramienta que es saber que todo cambio tiene un proceso y que el proceso tiene que ver con el duelo, con esta cuestión de la pérdida. Uh-huh. Pero entonces después hubo una pregunta que a mí me cimbró y que evidentemente yo se las comparto. Y que la invitación a todos ustedes que están viviendo un cambio y no saben cómo comenzar a dar el paso, cómo accionar, lo primero que yo te diría es guarda silencio, escúchate sin juzgarte, cuáles son todos esos pensamientos que tú estás teniendo con respecto a ese cambio y escríbelos. Escríbelos, no los juzgues, así tal cual. No sé, tengo miedo a morirme, esta enfermedad me está matando, voy a dejar sola a mi familia, el dinero se me está acabando, todo lo que se te venga a la cabeza, escríbelo, porque eso te va a dar claridad de cuáles son las emociones y cuáles son los pensamientos que están alimentando esas emociones. Y después, creo que para mí, que fue la verdad una pregunta que a mí sí me cimbró y sí me ayudó, es ¿qué perdí con lo que perdí? Y también, haz todo un listado. Yo perdí una casa, perdí la risa de mis hijos, perdí mi oficina, perdí mi familia, perdí mi gatita que me llenaba de esperanza, perdí mis plantas, unas plantas que renacieron después de 6 meses de no tener agua y que yo no las quería dejar porque no podía dar crédito que esas plantas tuvieran vida después de 6 meses de no tomar una gota de agua. Perdí cosas que para mí fueron muy significativas y que son importantes darles su lugar y reconocer que eso es lo que estaba antes, eso era lo que había antes de un cambio y que ya no va a estar. Y desde ahí se honra, desde ahí se agradece lo que te dieron para poder moverte de un punto A a un punto B. Y la actitud. La actitud, como bien decía Luis, es muy importante. Con todo esto, imagínate, hoy día estoy aquí, sentada en un foro, hablándote de esto, hablándote de lo que yo encontré, hablándote de las herramientas que a mí me funcionaron para poder transitar esto, hablándote que de aquí las cosas que me fueron más significativas en dolor, en este proceso de tristeza y de enojo, por ejemplo, mientras yo no lo sabía, era algo que era muy grande y que estaba pesado. Pero en cuanto yo supe de esta herramienta y cuando tuve la claridad y el enfoque de saber que esto es un proceso, entonces se disipó esa fortaleza que yo le había dado al enojo, que yo le había dado a esta desesperación, a esta frustración. Se disipó completamente, porque saber que es parte de un proceso me relaja. Esto va a pasar, porque los procesos no son eternos, los procesos son pasos A, B, C, D para llegar de A a B. Ahí vas a ir estos pasitos. Entonces, todo es movimiento, se va a mover, no vas a estar siempre atorada en el mismo lugar. Entonces, tu actitud sí tendría que ser con esta construcción de saber que aquello que has encontrado dentro del dolor te va a hacer maestra. Tú vas a tener una maestría en eso que tú viviste, por más doloroso que sea. Porque verlo desde esos ojos y con esa óptica es que esa experiencia que estás viviendo te está enseñando algo. Y ese es un regalo de la vida. Saber que tú puedes tener esta capacidad de superar los conflictos, porque superar los conflictos tiene que ver con la resiliencia, porque es algo que tú deseas. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, hablamos ya, como dijo Luis, de esta capacidad que tenemos para aceptar que las cosas son como son. Y cuando nosotros aceptamos que las cosas son como son, también sucede algo mágico. Sucede que encontramos como los caminos y reconocemos las fortalezas que en el camino vamos adquiriendo para que cuando nosotros vivamos
otra aventura o otra circunstancia parecida o más o menos, van a detonar nuevamente esas emociones. Pero como tú ya tienes una experiencia porque has sido resiliente, has encontrado estas herramientas, la próxima situación que te encuentres parecida y detonen estas emociones va a ser para ti transitarlo de una manera más suave, más armónica. Y de esto hablamos cuando hablamos del bienestar emocional, de vivir las cosas de una manera mucho más armónica. Y fíjate que con armónica no estoy queriendo decir feliz, ¿eh? Con armónica quiero decir que cuando hay que vivir el dolor, lo vivimos y ya, pues me dolió y sí, me levantó, ¿verdad? Me sobo y camino y continúo. Y entonces me muevo y puedo generar actividad. Puedo estar hoy aquí parada en este foro hablando de esto y el día de ayer hablando de MER y entonces buscar las posibilidades y que entonces si no tengo trabajo, ¿sabes qué? Quiero hacer un negocio y entonces, bueno, pues ¿a dónde? En México. Y entonces continúo haciendo MER y ahora me voy y encuentro flores y voy a hacer, ¿cómo se llama? Arte floral. Y me están invitando a limpiar casas y me voy a ir a limpiar casas y voy a hacer lo que tenga que hacer para poder salir del hoyito donde estoy. Entonces, para mí, evidentemente, escuchar a Gina Montes, que también fue una compañera actriz, que yo de ahí vengo, o sea, que gracias al camino que he vivido he encontrado el desarrollo humano que me cambió la vida, pero yo venía de allá y que como ella decía, yo es que no puedo hacer nada, no sé hacer nada. Si tú lees mi currículum es solamente actriz, 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 coach, coach, coach. No sé hacer nada. Pero gracias a todo esto que he vivido como desarrollo humano, sé cuáles son mis capacidades y sé cuáles son mis potencias. ¿Por qué? Porque tengo la actitud que me va a llevar a estar bien, a vivir una vida armónica. Si yo tengo una actitud reactiva, pues me voy a conformar. ¿Me voy a conformar con qué? Con regresarme a México. Porque aquí está muy difícil, no se puede. Sí le fue re bien a la vecina, pero pues ella tuvo suerte. Yo no tengo esa suerte. Yo ya mejor me regreso. Y veo problemas en todas partes, evidentemente, ¿no? En todas partes. Y entonces, como no puedo con el problema, pues entonces mejor le doy la vuelta o dejo que esta parálisis me llene y que entonces en lugar de avanzar me estanque ahí y entonces volvemos a lo del victimismo. Yo soy una víctima de la vida, ¿no? Entonces observemos que nuestra actitud es más que una como una sensación de positivismo, ¿no? Que cuando te dicen, ay, es que tú todo lo ves bien positivo, porque no es lo mismo decir no pasa nada a decir sí pasa, pero voy a salir adelante. No es lo mismo, porque una persona que no ve el problema, que, ay, no, no importa, uy, no, pero eso sí, no, el tiempo lo arregla y no sé qué y no sé cuánto, vive también con este miedo a afrontar lo que está enfrente. Vive con este miedo de afrontar lo que emocionalmente no quiere vivir, que tiene que ver con todas estas emociones negativas, entre comillas, porque no lo son. Y entonces yo le pongo otro espejo, ¿no? Entonces digo, bueno, pero pues así vivo muy bien. Sí, claro, claro. Pero yo creo que tu vida no es armónica. Porque estás huyéndole, estás teniendo una actitud reactiva a ciertas cosas donde tú no quieres ver, te vuelves ciego. Así, prefiero no verlo. Entonces, creo que cuando nosotros comenzamos a trabajar en todo esto, ¿no? Encontramos estas herramientas que nos dan otra perspectiva completamente de un problema o de una situación que podría ser como difícil vivir este cambio, lo puedes vivir desde otro lado. Sabes perfecto que cuando termine, porque va a cambiar, porque cuando ese proceso acabe, cuando el cambio ya esté dado, tú vas a estar en otro lado. Y que todo eso que has transitado habrá sido una riqueza para ti, una perla. ¿Cuál? La de autoconocerte y saber cuáles son tus verdaderas capacidades. Y no estoy diciendo con esta que cuando tú dices, híjole, pues es que no puedo, ¿no? Ese es un regalo, porque ya sabes qué es lo que no puedes hacer, ya lo sabes.
Y entonces es pararte y decir, ok, no puedo con esto, ¿cuál es el baby step que debo tomar para empezar a moverme de aquí? Porque no quiero estar aquí. No puedo, pero no quiero. Entonces, si ya sé que no puedo, sí hay cositas pequeñas que puedo hacer, pequeñitas, para salir. Y esa también es otra herramienta que nos da el desarrollo humano. Entonces, hasta aquí, esto es lo que en resumen podemos hablar sobre el cambio, ¿no? Todas estas cosas son las que se requieren. Una mente que pueda generar ideas, que tu palabra no sea esta cuestión que te arrastre nuevamente a la resistencia. Vívelo, vive el cambio de lo que tengas que vivir, que no sea la resistencia la que te lleve allá. El tiempo es importantísimo. Todo proceso tiene un tiempo. Date el tiempo, dátelo de lo que estés viviendo. Y busca como estas fuentes de automotivación. ¿En dónde está aquello que me puede hacer sentir bien o aquello donde yo quisiera estar? ¿Dónde? Aún con la enfermedad, aún sabiendo que yo puedo morir, aún sabiendo que yo tengo cáncer. ¿Dónde están esas fuentes de automotivación que puedo tener en el tránsito de vida que yo tenga? Si me hayan dado 6 meses, ¿qué voy a hacer estos 6 meses? ¿Cómo los voy a vivir? ¿Qué tengo que hacer para hacer una buena despedida de este planeta? Porque me voy a ir, me voy a ir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo es mi espíritu? ¿Cómo he trabajado yo con mi espíritu? ¿Cuáles son estos valores y cómo he llenado yo mi confianza ante la vida? ¿Cómo nutro mi cuerpo? ¿De qué estoy nutriendo mi cuerpo? Entonces, en estos últimos 10 minutos voy a abrir micrófonos para cualquiera que tenga alguna aporte, alguna pregunta que podamos aquí afinar o enfocarnos. Sí, Gabriel Alvarado. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por compartir algo tan personal. A veces pensamos que somos únicos, que estamos pasando situaciones, que nadie más las ha vivido y podemos llegar a caer en ese victimismo, ¿no? Entonces, he estado yo últimamente reflexionando mucho. Estoy precisamente yo en la certificación de facilitadores y llegaba un punto en que yo le comentaba a mi mentora, y le decía, es que entre más voy conociendo, siento que me voy frustrando porque hay mucha chamba por hacer. Y justamente anoche platicando con mi psicólogo, también me ayudó a, a desmenuzar toda esa frustración, y es el hecho de abrazar y aceptar todo lo que eres, pero también no frustrarte con lo que no eres. Sin embargo, sabes que hay herramientas que puedes seguir puliendo, que herramientas que estás aprendiendo, pero también herramientas que en el aquí y ahora ya no te funcionan y que te ayudan Así es. a moverte precisamente de ese espacio, ¿no? De esa zona donde no crece nada, donde no pasa nada. Para mí es muy, pues es muy admirable, ¿no? Que compartas esa situación que tú pasas, porque tal vez a veces yo puedo creer que quien está dando una charla, quien está en un foro, quien está enfrente de un taller, su vida es perfecta. Y claro que no, o sea, la vida tiene una variedad una gama de colores, ¿no? Y de sentimientos, y nada es absoluto. Y lo que hoy sí es, tal vez mañana ya no lo va a ser. Entonces, Así es. gracias por la charla, y de verdad, muy gratificante poder escuchar toda tu experiencia y poder estar aquí. Muchísimas gracias, Gabriela. Solamente quiero decirte algo. Que una vez que comienzas este camino, ya no hay para atrás. Ya no hay para atrás. Pero todo lo que viene en adelante es ganancia.
algunas vendrán con dolores. Estas perlas serán perlitas, que hay que, ¿sabes? Con el roce, con este roce, se convierten en este regalo. Pero lo vamos a transitar desde ahí, sabiendo que yo al final tendré un regalo y tendré una perla de vida. Sí, nada más para agregar, en algún momento, hace pocos meses, no tenía yo todavía la mentalidad de que yo ya lo perdí todo. O sea, yo ya no tengo nada que perder y se veía medio fatalista, pero realmente al voltear la moneda era de ya todo lo que pasa, todo lo que pase, todo lo que venga es ganar, independientemente de lo que suceda, y es un aprendizaje. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene por ahí algo más que aportar o alguna duda? Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá. De verdad yo me siento muy satisfecha de descubrir justamente lo que decía Gabriela, que no dejamos de ser humanos jamás. Y, y saber que somos vulnerables todo el tiempo me hace sentirme orgullosa de mi especie, que es la humana. De verdad me hace sentir muy, muy orgullosa. Sé que hay algunas otras cosas que como humanos hacemos que quizás no sean tan adecuados, pero estoy segura que con conciencia, que cada vez va ahondando más y ahondando más en la humanidad, pronto podremos como darle la vuelta a muchas cosas que estamos viviendo. Entonces, para mí es un espacio donde podemos generar esa autorreflexión y este autoaprendizaje también. Entonces, no me queda más que darles las gracias a todas y a todos por estar aquí, por la participación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Alfa. En el minuto 24, Patricia Martínez nos llamará a la sala grande, así que disponemos de 4 minutos más para que puedan aprovechar y hacerle las preguntas que ustedes deseen a Alfa. Mientras, aprovecho también para darle las gracias por elegir facilitar aprendizaje y sobre todo también para reconocerte por la valentía, por el deseo y el logro de hacer este cambio de residencia que para ti ha sido muy importante. Y como ya lo mencionaste, pues para tener la posibilidad de ganar algo nuevo, has elegido soltar lo que ya tenías. Te saliste de la zona de confort. Y si recordarás por ahí en algún momento, hay un videíto por ahí que les han compartido sobre el proceso de cambio, que cuando salimos de la zona de confort para ir a la zona de aprendizaje, pasamos por una zona que se llama zona de pánico. Y hay mucha gente que no quiere pasar por la zona de pánico o que cuando está en la zona de pánico se regresa. Y entonces el aprendizaje y esa zona mágica donde ocurren los grandes cambios, pues no llegamos simplemente porque el pánico nos atacó. Entonces yo deseo también que el pánico no te ataque y que sigas adelante hasta que cruces y llegues a la zona mágica que es la que tú tienes aquí en tu mente y en tu corazón. Aprovechamos alguna pregunta más para Alfa, ahora que está aquí disponible. Bien, esperamos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué come las mañanas? ¿A qué hora se duerme? Cualquier pregunta que quieran hacerle. A ver, por ahí hay un chat, no sé, pero déjenme ver si puedo dejar de compartir. Bien, A ver. Gracias, Alfa, muy bien. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, Blanca. Ay, Luis. Si me hubieras visto ayer hablando de Mer. Pero bueno, pues eso es lo que toca día con día. Al contrario, ha sido un bastón, Luis. Todo esto no dejo de darle crédito a la gran valía, como mencioné hace rato. Esto verdaderamente ha sido transformador en nuestras vidas. Son herramientas que, como le dije a Gabriela, ya de aquí ya no hay para atrás, ya no nos podemos hacer mensos. Al toro por los cuernos. Las distinciones son un llamado a ejercitar nuestras competencias, pero ¿cómo se hace un nadador? Un nadador no se puede hacer con un libro,
El nadador se convierte en nadador nadando. Y la única forma es lanzarse. Algunas veces al charco, otras veces al río y algunas veces en la alberca olímpica. No siempre es en la alberca olímpica, pero es donde la mayoría quisiéramos aprender a nadar. Entonces, la resiliencia, la inteligencia emocional se desarrolla en el diario andar. Y para ello, como ya lo comentó Alfa, esta noche hay dos tipos de cambios. El cambio que elegimos, como ya lo explicó, y aquellos que la vida nos da y que no nos pregunta si estamos de acuerdo o no, sino simplemente se presenta y luego hay que afrontarlo para poder crecer. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vamos despidiendo con el agradecimiento porque hoy Alfa está aquí y nuestra querida Di también tiene un cierre para ti, Alfa. Muchas gracias, Luis. Alfa, muchas gracias por abrir tu corazón, por ser vulnerable y gracias por invitarnos a sentir nuestra humanidad, a saber que podemos tener por momentos un trabajo como el tuyo de ser una figura pública, visible, inquebrantable, siempre hermosa, pero dentro de ese bello estuche está lo más valioso de ti, que es tu sensibilidad, tu humanidad y tu gran deseo por querernos compartir de tus aprendizajes. Todos los que te amamos sabemos lo que habita dentro de ese pecho, los pensamientos de bien que hay en tu mente y te abrazamos en este cambio que algunos hemos experimentado al vivir en otro país. Te abrazamos con esas agallas y con esa energía que siempre proyectas, porque solamente, como lo has dejado claro hoy, hay un destino y es ir hacia adelante. Y sabemos que tú lo vas a lograr y lo vas a hacer. Y quizás el próximo año o en 2 años, esto es algo importante. Cada proceso de duelo lleva su tiempo. Y tú nos lo has explicado maravillosamente hoy. Entonces, también entender que en este tiempo que todos tenemos que atravesar, tenemos que ser nobles y generosos con nosotros mismos. Y en esas recaídas que todos tenemos, saber que vamos a estar ahí para nosotros mismos. Te amamos mucho, yo personalmente habitas en mi corazón y sabes que aquí estoy. Y muchas gracias por la extraordinaria facilitación de esta noche. Un abrazo. Gracias. ¡Te amo! Gracias, ¡Te amo! Muchas gracias, Alfa. Mi querida Costa, recuerda también que Morelia se abrió paso en los Estados Unidos. Tú lo vas a abrir en Canadá. Y de la vida real, señor. Muy bien, muchas gracias. Podemos salir ahora de la sala para grupos reducidos.